Buenas noches. Hace tiempo presenté ante ti la versión oficial del conocido como caso de Alcácer, donde 3 niñas querían pasar una noche de fiesta en el Club Color, pero en el trayecto fueron raptadas y que por 75 días no se supo nada de ellas hasta que un apicultor encontró los cuerpos en una fosa. Mucha gente, en los comentarios de ese video, apuntó varias cosas al respecto, añadiendo evidencia no mencionada por mí y señalando que esa era solo la versión oficial del caso. Cualquiera que vea ese video sin tener algún vínculo emocional, fácilmente se dará cuenta que desde un principio aclaro que solo se trata de eso, de la versión oficial, de la versión que fue repartida por la Guardia Civil y que las masas indignadas de mediados de los años 90 se encargaron de difundir ciegamente en busca de contribuir a la resolución justa de un crimen repugnante. Sin embargo, hubo ciertos elementos que quedaron fuera de consideración porque no había la intención de esclarecer un hecho sino de encontrar a quién castigar. Lo primordial para ejercer la justicia es que no existan prejuicios en contra de los presuntos culpables, porque no se juzgará su historia ni sus antecedentes, sino su papel dentro del caso en sí mismo. Por eso es que esta figura, Justitia, mejor conocida como la Dama de la Justicia, lleva una venda sobre los ojos. Algo que se puede leer en los comentarios del video anterior es la existencia de vello púbico en 9 personas diferentes entre los cadáveres de las niñas, y seguramente la mayoría de quienes comentaron al respecto lo habrán visto en un programa de TVE en 2001, cuando el padre de Miriam cuestiona quiénes son realmente los culpables. Ahora presentaré ante ti algunos fragmentos de lo que se dijo entonces. Yo creo que el caso no está cerrado todavía porque no están los que deberían de estar en la cárcel. Y desde luego uno de los que están no es quien tenía que estar. Yo de todas maneras hice mi trabajo lo mejor que pude durante los 2 años y pico que fui abogado de Miguel. El sumario me lo estudié y lo trabajé en estos 2 años muy intensamente y estoy convencido de que desde luego él no fue culpable. En Valencia se hizo un juicio en la audiencia y se juzgó a Ricard y se condenó. Y se condenó, ¿eh? Y no se condenó porque se tenía que condenar a uno u otro, se condenó porque era culpable. Y usted dice que no hay pruebas. ¿En qué se basa para que no hay pruebas? Mire, yo, ¿En qué se basa? Dígame. Yo entiendo que no hay absolutamente ninguna prueba que incrimine a Miguel Ricard. Sí, o sea, eso es así. Hay determinados restos de determinadas personas en los cuerpos de las chiquitas y de Miguel Ricard no hay absolutamente nada. Estoy convencida de que Anglés y Ricard eran los asesinos de mi hija. De 170 años se le quedan 15. De 15 ya está a punto de salir. Y yo lo que no quiero es que salga. Y lo digo aquí públicamente. Y lo que quiero es que cambien las leyes. Que hagan un referéndum para que votemos los españoles si queremos las penas más duras o la cadena perpetua. Porque eso es lo que quiero yo para Ricard y para Anglés. La cadena perpetua. Porque no se merecen más que eso, que estén encerrados y que se mueran en la cárcel. Porque mi hija se ha pudrido. Lo que pasa es que he cogido el sumario, me he sentado y he empezado a leerlo. Y no solamente me he limitado a leerlo, sino lo he estudiado. He llegado a conclusiones palpables que cuando una persona dice sí o no, por lo menos tiene que tener la decencia de coger aquello y leerlo y saber qué es lo que está diciendo y basarse en unos hechos que están ahí escritos. ¿En qué te basas para dudar todavía después de un juicio? Yo me baso en cosas muy reales, como por ejemplo pelos púbicos que se encuentran en los cuerpos de las niñas de 9 personas diferentes que no son ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés. Esos son pruebas evidentes de que ha habido contacto físico en las niñas con personas que no son ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés. Sí, que les se cumplan las leyes pero que cojan Anglés. Para mí está vivo. Lo siento. Para mí me dicen que está muerto, pero yo siento que está vivo. Aquí pudimos notar 2 lados al respecto. La madre de Desiree está empeñada en que Ricard es culpable porque fue condenado. ¿Presenta argumentos para poder asegurar que fue así? No, solo es una madre resentida con el mundo porque su hija le fue arrebatada. En tanto, el padre de Miriam asegura que se ha detenido a leer el expediente. Mejor aún, que lo ha estudiado y que antes de atreverse a señalar a alguien como culpable,
hay que tener la decencia de aproximarse a los hechos. ¿Recuerdas el video sobre tarot cuando mencioné que en el pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger, la mejor forma de ser en el mundo es comprenderlo? Pues aquí tenemos dos formas de ser en el mundo. La parte que se dedica a comprender lo que pasó, que estudia los hechos, y la parte que solo repite algo que no le consta, que no conoce. Sé que puede parecer muy frío que yo diga esto, pero cuando se habla de justicia, solo una mente fría puede ejercerla. Esto no se trata del dolor de Rosa, sino de la injusticia en el caso de Ricard, y todavía más grande aún, la verdadera justicia en el caso del crimen de Alcácer. Y es necesario comprender que si tomamos en serio a gente como ella, este mundo solo empeora, porque realmente a esta mujer no le importa lo que sucedió con su hija. Simplemente no le interesa. Si le importara, mínimo leería el expediente y comprendería que su voz en todos estos años ha sido la de la ignorancia y peor aún, una indiferencia hacia su hija, hacia Desiree, porque no le interesa hallar a los culpables sino que alguien sea castigado, y con eso se contenta. Ese es un acto de egoísmo nefasto, un acto de conformismo absurdo, de separación del mundo. Pero al padre de Miriam sí le importa saber qué sucedió, porque era su hija, y hasta el momento de esa entrevista, la seguía queriendo. Ahora bien, hay que centrarnos en el proceso de Miguel Ricard y saber cómo fue que se decidió inculparlo. Como vimos en la ocasión pasada, el modo de llegar a Miguel Ricard fue un trozo de papel con un número de asistencia social. Ese papel pertenecía a Anglés. Comenzaron a investigar a ese hombre. Acudieron al domicilio de este conocido, donde vivía la madre de Antonio y el resto de su familia. Se realizó un registro de la casa. Mientras los oficiales trabajaban, alguien llamó, pero como obviamente nadie podía contestar, la contestadora hizo su trabajo, dejando el siguiente mensaje. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto, y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. 2 sacos de dormir. Eso era bastante sospechoso. Fue entonces que un joven rubio, como el que se mencionaba en la llamada, apareció en la puerta de la casa. Miguel Ricard llevaba mandarinas para la madre de Antonio Anglés. Se lo llevó a interrogación. Aseguró que no podía ser culpable de tan espantoso crimen porque había estado en la cárcel ese día. Se realizó una llamada y se comprobó la coartada. Sin embargo, 2 oficiales fueron en persona a corroborarla. Y resulta que justo ese día, Miguel Ricard estuvo en libertad. Estuvo antes y después de aquel 13 de octubre, pero justo ese día tuvo la desgracia de ser libre. Entonces fue detenido formalmente. Ricard permaneció en silencio y aguardó por unas horas, hasta que finalmente accedió a declarar. Como vimos en el video de Madeleine y Kate McCann, cuando la policía acusa a alguien, lo más sensato es guardar silencio. Pero Ricard confesó haber violado a Desiree y atestiguar el asesinato de las 3 chicas. Durante el juicio, Ricard clamó haber sido torturado para declararse cómplice de aquel acto. Por una parte, se dice que no tenía lesiones físicas y mentía. Por otra parte, se dice que lo torturaron con la idea de hacerle lo mismo a su hija. Se le dijo qué decir y cómo decirlo, de forma que fuese consistente con parte de la evidencia a primera vista. Como se pudo notar en el video de TVE, el padre de Miriam estaba dispuesto a indagar más allá de la absurda versión oficial y se puso en contacto con el criminólogo Juan Ignacio Blanco. Entre ellos obtuvieron datos inéditos sobre los inculpados, como por ejemplo que Miguel Ricard y Antonio Anglés sostenían una relación homosexual desde tiempo atrás, razón por la que Ricard se separó de su esposa. Sin embargo, el dato más revelador y atemorizante al respecto fue que se asegurara que a manos de un sacerdote llegó un video de snuff en el que se presumieran torturadas y asesinadas Toñi, Miriam y Desiree. Ignacio Blanco adjudicaba el triple asesinato a las altas esferas españolas, involucrando el asunto en una teoría conspiranoica que llevó todo al extremo de lo absurdo.
A pesar de todo, hay algo que es necesario señalar. Así como en el caso de los 3 de Memphis, las mutilaciones y las agresiones sexuales indican que fue un ataque de grupo. No hay casos disponibles a análisis en que 2 o todavía menos probable un solo individuo realice actos tan abominables con 3 o más víctimas. Para poder dominar a las 3 chicas, por débiles que fuesen, se necesitaría de al menos 5 hombres como Ricard, quien es bajo de estatura, delgado y de apariencia frágil. Crímenes así de sádicos son cosa de grupo, el cual puede someter fácilmente a sus víctimas al mismo tiempo. Si realmente Ricard hubiese participado en tan tremendo crimen, cuando la policía lo volvió a aprender después de aquel viernes 13, debió haber reaccionado diferente. Además, si efectivamente hubiese sido culpable, no habría caminado tranquilamente a la casa de su cómplice al ver que había patrullas alrededor, no después de algo así. Solo hace falta ver las fotografías del juicio para advertir en su gesto la frustración de quien sabe que está pagando las consecuencias de algo que no hizo. Su cara es de alguien que le reclama al destino: carajo, ¿por qué yo? Y es así como se toma a un hombre en malos pasos y se le adentra en la peor de las miserias, culpándolo porque es más fácil buscar que exhiban a alguien y lo castiguen, a darse rigurosamente a la labor de investigar. ¿Anglés sigue vivo? Lo más probable es que no. ¿Es esto una enorme conspiración de las altas esferas? Probablemente tampoco, pero hay algo incierto que suena más probable que lo anterior. Y es que un grupo de inadaptados se pusieron de acuerdo y rondaron en los alrededores de la autopista en busca de alguna chica ingenua para descargar en ella el sadismo que albergaban en sus almas. Lamentablemente, encontraron a 3. Quizá les prometieron ir a un lugar diferente y mejor que Coulor, tal vez con la promesa de conseguirles alcohol y pasarla como nunca antes en sus vidas, y las consecuencias fueron devastadoras. Ellas perdieron la vida, y sus asesinos, luego de casi 3 décadas de ese evento, continúan impunes. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Valter's Horror si deseas seguir al tanto de este y otros casos que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. No olvides que el horror de Valter apenas comienza.